Bien, ¿qué celebramos el día de mañana? El escudo nacional, me gusta. ¿Qué dijeron por acá? Muy bien, estamos celebrando 505 años de el día en que Martín Lutero clavó las tesis 95 en latín en la puerta de la catedral, y eso desató lo que llamamos la Reforma Protestante. Ahora, dada la ocasión, había que vestirse para la ocasión y había que traer una Biblia para la ocasión. Esta es otra réplica de esa época. Esta es la primera revisión de la Biblia en español que se hizo ya por nuestro hermano, hasta al revés, Cipriano de Valera en 1602. Es una réplica, claro que sí, no puedes conseguir una de la época. Pero bueno, vamos a predicar hoy día con eso, vale la pena. Y vámonos a Gálatas, dado que el debate entonces y el debate hoy parece seguir siendo el mismo. La ventaja es que los apóstoles mucho antes anticiparon esto. Nuestra relación con Dios debe ser por obras o por fe. Diríamos por fe. ¿Y qué de las obras? ¿Qué dice la Biblia de las obras? Vamos a hablar de tres tipos de obras hoy. Delante de Dios, tres tipos de obras. ¿Cómo las considera Él? ¿Cómo puede afectar nuestra relación con Él? Y si llevamos así nuestra relación delante de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se ven afectadas nuestras relaciones con nuestro prójimo? Entonces, vamos a ver, te voy a hacer una pregunta, cascarita de una vez. ¿Tu relación con tu cónyuge es por obras o por fe? ¿Quién le lleva las cuentas a su cónyuge? A ver, tú hiciste esto. ¿Es por obras o por fe? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Con tus padres? ¿Es por obras o por fe? Si tu relación con Dios es por obras o por fe, va a ser igual con tus semejantes. Y vamos a ver qué tan duro puede ser llevar una vida por obras o por fe. Ahora, vamos a ver tres tipos de obras el día de hoy y creo que las necesitamos tener en claro. Muy bien, vamos a Gálatas. Abremos nuestras Biblias en Gálatas y mientras llegas ahí, vamos orando. Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos hables, que abras los ojos de nuestro entendimiento para entender la sabiduría y las maravillas que hay en tu palabra. Que de las palabras del apóstol Pablo el día de hoy que vamos a leer, Señor, salgamos no solo edificados, sino animados, confortados y, por qué no decirlos, confrontados. Disipa, Señor, toda distracción, toda ansiedad, todo estrés, toda preocupación por las situaciones que nos aquejan para que podamos hoy prestar atención a tu palabra. Bendice, Señor, a esta iglesia con tu paz, una paz que sobrepase todo entendimiento y que tu palabra el día de hoy tenga su perfecto resultado. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a Gálatas capítulo 1. Muy brevemente, el tono de Gálatas no es agradable, es una reprensión. Y cada vez que he predicado Gálatas es una bomba. ¿Por qué es una bomba? Realmente, es una carta cortita. Es como si hubieras compilado, ¿verdad? Todo el poder del átomo y así. Martín Lutero, en días de la Reforma, dijo de Gálatas, bueno, entre otras cosas, Martín Lutero se casa en la Reforma, ¿verdad? Y su esposa se llama Catrina, y él de Gálatas dice, esto es como hablar con Catrina. Esta es mi Catrina, decía él. Es mi libro favorito de la Biblia, decía Martín Lutero. ¿Verdad? ¿Qué decían los reformadores? Solo fe. ¿Verdad? Solo Cristo decían, y lo repetían. Un historiador católico compila lo que llamamos las 5 solas. Estas 5 solas fueron realmente como 7 o 9 que usaban los reformadores con frecuencia, ¿verdad? Decían solo gracia y decían varias cosas, ¿verdad? Y solo esto, solo aquello. Entonces, de todas estas 9, 7, este historiador católico a inicios de nuestro siglo, de este último siglo, dice, ok, ¿qué creen los protestantes? Y compila en 5. ¿Verdad? Hoy día vamos a ver un detalle esto, bueno, ¿qué sería solo fe y qué de las obras? Vámonos a Gálatas capítulo 1. Y muy temprano en el capítulo, verso 4, dice, desde el verso 3, gracia hallen y paz de Dios el Padre y del Señor nuestro Jesús el Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Muy temprano en este capítulo introduce la gracia. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados en nuestro lugar. La definición de gracia al inicio de la carta.
Hasta aquí está bonito y aquí empiezan las reprensiones. Verso 6. Estoy maravillado de que tan presto os hayáis apartado o traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Porque no hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo habían pervertido? Habían dicho, sí, tienes que tener fe en Cristo, más las obras, específicamente obras de la ley. Estos eran de trasfondo judío y habían visitado las iglesias que Pablo había fundado, que eran en su mayoría al inicio judíos, ¿verdad? Al norte de lo que sería, al sur de lo que sería hoy en día Turquía. Esto llamaban antes Galacia. Entonces sales de Israel, ¿verdad? Vas hacia el norte y cruzas un poquito para acá, las primeras iglesias. Ahí están, las de Galacia. Entonces, estas iglesias habían escuchado el evangelio tal cual Pablo lo había dicho. Ahora, me encanta leer esta Biblia porque en 1602, ¿verdad? Ya nuestro hermano Cipriano de Valera había dicho, la Biblia del Oso tiene un poquito de lenguaje informal, la que usamos hace unas 2 semanas, ¿se acuerdan? Y él dice, vamos a hacer ciertas ediciones y vamos ya a usar el orden que usa Lutero y no el orden de libros que se usaba, ¿verdad? En la Biblia de Erasmo, ¿verdad? Y en la Biblia católica. Y entonces él dice, bueno, usemos el orden tal cual él ordena Lutero. Y entonces ya hay un salto, ya hay un cambio, un pequeño cambio, unas pequeñas ediciones entre esas cosas informales, como decía la primera, la Biblia del Oso, decía, por ejemplo, es una maravilla que esto no sea así. Esas expresiones él las cambia por tal vez. Entonces lo hace un poquito más formal. Son pequeños detalles, son mínimos, pero ya hay un trabajo. Y se actualiza el idioma ya un siglo después. Ya estamos en 1600. Un idioma más fácil de leer para 1600. Ahora vamos a leer eso hoy. Y tú dices, bueno, ¿cómo será? Te voy a dar una noticia. El español era más fácil en 1600 que hoy. Si tú aprendes y pasas la barrera de las grafías antiguas, de las letras como eran antes, leer esta Biblia es más fácil que leer la Biblia hoy. El español de hoy es complicadísimo, pero complicadísimo, lo hemos adornado mucho. Entonces vamos al capítulo 2. Hay este conflicto. Pablo, después de 3 años, va a Jerusalén y él narra lo que pasa en Jerusalén y dice que tuvo que ir con Tito. Tito era griego y nuevamente estos que insistían, no, es fe más obras y estas obras tienen que ser las de la ley. Decían, Tito tiene que circuncidarse. Porque si es griego y creyó en Cristo, ¿cómo va a recibir las promesas de Abraham si no se ha circuncidado? Y querían circuncidar a Tito. Tito tiene que circuncidarse. Pablo dice, no aceptamos ni por un momento, ni por una hora cedimos, verso 5, para sujetarnos a ellos, para que la verdad del evangelio permaneciese sobre vosotros. La verdad del evangelio sobre ustedes. Eso es lo que quería Pablo. No accedimos a sumar obras más fe, para que la verdad permaneciera al alcance de todos ustedes. ¿Qué les parece? Entonces, dice, ellos querían hacer esto, pero habían unos con reputación y a final de cuentas llegaron a un acuerdo y le dieron la diestra del compañerismo, como dice el pasaje. Vamos hacia el final. Esto es mientras Pablo está en la iglesia de Pedro. Estamos al sur, Jerusalén. Tiempo después, Pedro visita la iglesia de Pablo, Antioquía, de donde mandan a Pablo a las primeras misiones y de ahí a Galacia primeramente, ¿verdad? Entonces está, estas reuniones en el sur, estamos de acuerdo. Ahora Pedro visita la de Pablo, Pablo llega y se encuentra que Pedro, Bernabé, los de Jacobo y otros más que estaban de acuerdo inicialmente con Pablo, ¿verdad? Esto es lo que recibimos de Cristo y no podemos cambiarlo, no podemos sumarle nada a lo que Cristo ha dicho. Estos que insistían habían convencido incluso a Pedro. Es decir, el debate de la fe y las obras lo respondieron los apóstoles. Lo decidieron los apóstoles. Muy temprano. Solo tienes que leer la Biblia e informarte. Entonces, mira lo que ocurre una vez que había Pedro visitado la iglesia de Pablo. Vámonos al verso 11, 2:11. Empero, viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara como era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con las gentes. Mas, como vinieron
se retrajo y se apartó de ellas, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue traído también de ellos en aquella su simulación, de los cuales, como vi, que no andaban derechamente a la verdad del evangelio. Nuevamente esta frase, la verdad del evangelio. ¿Qué cantamos hace un rato, Cristian? La verdad nos hace libres. Y si el Hijo te hace libre, te hace libre en verdad. Eso dijo el apóstol Juan. Pero aún ellos tuvieron este debate. Porque este es Pedro. Estos son los de Jacobo. Es decir, aún ellos tuvieron que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Es por fe o es por obras? Y bueno, y ahora que hemos tenido fe, ¿qué haremos después? Entonces, aún ellos, mira lo que les dice. Verso 14 nuevamente, ¿verdad? Derechamente a la verdad del evangelio, dija Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? ¿Por qué? Nosotros, judíos naturales y no pecadores de las gentes, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús en Cristo, nosotros también, habiendo creído en Jesús el Cristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Cómo te hallas justo delante de Dios? Únicamente por la fe en Cristo. Y si lo intentas por obras de la ley, ahora este es curioso porque Pablo hace un juego de palabras con la palabra obra. Hay judaizantes modernos, ¿lo sabías? Probablemente conoces una que otra iglesia que por ahí hayan decidido judaizar. Los judaizantes modernos dicen que las obras de la ley que se refieren aquí es lo que Mateo renuncia cuando Jesús dice, ¿verdad? Ustedes han añadido a la ley. ¿Cuál es el problema con esa interpretación? Que basta leer un par de versos más y un capítulo adicional para darte cuenta que es una manipulación del texto. La ley está ahí. La ley contiene 4 maldiciones. Ese es el capítulo 3. Y Cristo toma las 4 maldiciones sobre sí y las lleva a la cruz. Otro problema con esto. Mateo se escribió muchos años después de Gálatas. Entonces Mateo no puede interpretar a Gálatas al revés. La primera vez que aparece este término en la Biblia, lo escribe Pablo. Entonces no puede estar hablando de lo que no está hablando Pablo. Pablo está hablando específicamente de lo que está pasando aquí. Le han sumado algo al evangelio y lo han pervertido. Mi mamá la otra vez estaba conversando con un primo mío, un familiar, y estaban hablando de qué sería sumarle cosas. Y entonces ella en un momento recibe luz del Señor, y entonces tenía una botella con agua y le dice a mi primo, si yo le sumo algo, digamos que tomo un gotero, un agua del inodoro y le sumo aquí unas gotas, ¿te la tomarías? Ya no es potable, ¿verdad? Y entonces, en tremenda intoxicación, exacto, no puedes sumar, no puedes añadir. Entonces, establezcamos esto primero, ¿verdad? Delante de Dios, la única forma de ser justo es por la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver cómo. Primer punto del argumento contra Pedro. Pedro se queda, como dirían, aquí nadie juega béisbol o así. Strike 1. Sí queda claro, ¿no? Strike 1. Gol no, bueno, sí un gol. Ya. Aquí hay una goleada, 3 goles. Más claro. Strike 1. Muy bien. Vamos al segundo. Está hablando con Pedro y Pedro le toca escuchar porque tiene razón. Esto lo recibieron de Cristo. Pedro también lo había recibido de Cristo. Verso 17. Y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de nuestro pecado? ¿Es por eso Cristo siervo de nuestro pecado, servidor de nuestro pecado? Es decir, si yo vuelvo a intentar a la ley, a vivir bajo la ley, ¿qué va a ocurrir? Voy a volver a transgredir la ley. ¿Es por eso Cristo tramitador de mis multas? Es decir, cada vez que yo vuelvo a transgredir la ley, por volver a la ley, Cristo tiene que morir. De ninguna manera, dice Pablo, ¿verdad? 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Solo con volver atrás, ya soy transgresor otra vez.
Solo con regresar. Pedro, ¿de dónde iba a regresar? Al judaísmo. Solo por ese hecho ya es una transgresión. ¿Tú de dónde viniste? Puede ser de la iglesia tradicional. ¿De dónde más viniste? Del mundo. Volver atrás, ¿qué sería? Una transgresión. Ahora vamos a ver eso en detalle. Pasa al capítulo 4, verso 8. Gálatas mismo, capítulo 4, verso 8. A esto se refiere. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿Cuáles son esos? Los ídolos de Galacia. Los ídolos tuyos. Servían a los que por naturaleza no eran dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, antes siendo conocidos de Dios, ¿cómo es que se vuelven o os volvéis de nuevo a lo flaco, a lo necesitado, a los rudimentos en los cuales queréis volver a servir? ¿Cómo es que quieren volver a servir lo que los esclavizaba? Si a ti te esclavizaba la carne, ese es tu ídolo. Si a ti te esclavizaba una religión, ese es tu ídolo. Si a ti te esclavizaba el judaísmo, ese es tu ídolo. Ahora mira la ironía. 10. Guardáis días, meses, tiempos y años. ¿Se está refiriendo a qué? A las fiestas de Israel. Guardan el sábado, guardan la luna nueva, ¿verdad? Guardan los años, las fiestas. Están judaizando. Esto es irónico porque a ustedes los esclavizaba los ídolos y la carne. Los de Galacia. Y ustedes, Gálatas, no entienden que a nosotros nos esclavizaba la ley. Y ustedes han salido de allá y ahora quieren ubicarse bajo lo que nos esclavizaba a nosotros. Pablo está llamándoles la atención, el tono es fuerte. No se dan cuenta que ambos maestros, amos, son crueles. ¿Qué hizo Cristo? Tomó eso sobre sí y nos hizo libres. ¿Qué cantamos? Si el Hijo te hace libre, eres libre en verdad. Cristo nos liberó. Es decir, no tiene sentido, si tú servías esto, venir a servir lo que el otro servía, si Cristo los liberó a ellos también. Es decir, ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, volver atrás de por sí es una transgresión. Regresa. Vamos al capítulo 2, verso 19. Entonces, este sería segundo strike. Muy bien, o segundo gol. Entonces, el primero, la justicia solo es por fe. El segundo, volver atrás, es transgresión. No volver atrás, ese es el segundo. Y el tercero dice, verso 19, porque yo, por la ley, soy muerto a la ley para vivir para Dios. Ahí está la clave. Moría lo que me esclavizaba, para ahora vivir para Dios. Pablo dedica un capítulo entero en Romanos a explicar esta frase. Ese es Romanos 7. Si tienes tiempo esta tarde, lee Romanos 7. Esta frase la explica en otro libro, que sería el último de sus viajes, Romanos. 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, por la fe del Hijo de Dios lo vivo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, repite después de mí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo crees? ¿Lo quieres? Es que delante del juicio de Dios, pónganse ustedes dos de pie. Ponte de pie. Ahí están bien, solo de pie. Ponte de pie. Él enfrenta un juicio delante de Dios. Basta un pecado, dice Gálatas 3, transgresión, una sola de los 10 mandamientos de la ley y ya eres culpable delante de Dios. Santiago dice lo mismo. A la par que Pablo escribe exactamente lo mismo, basta transgredir un solo mandamiento y te haces culpable de todos. De los como 600 que hay. Todos nacen de los 10.
Entonces, él enfrenta el juicio delante de Dios. Y Cristo Jesús, ¿qué le propone a él? Yo tomo tu lugar, cambien de puesto. Yo tomo tu lugar de muerte que te corresponde. Eso es lo que propone Cristo. Ahora, Cristo, para que él pueda disfrutar ahora en adelante su vida, resucita. Entonces, el punto de partida es esto, ese intercambio. Pero de aquí en adelante, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Entiendes ese intercambio? Puedes intercambiar otra vez y tomar asiento. Cristo está proponiéndote, cambiemos de lugar. Grupal, pero para ser parte del grupo, individualmente, es tu decisión hoy. Como dice Lutero, hablemos de la reforma otra vez. Lutero dice, no piensen ni por un momento, alemanes, que esto que está haciendo el Espíritu Santo hoy en Alemania va a permanecer aquí. Porque el Evangelio estuvo primero en Jerusalén, luego dejó Jerusalén, el Espíritu Santo despertó Antioquía, luego dejó Antioquía, despertó Roma. Hace rato que dejó Roma, está despertando Europa, Alemania. ¿Y cómo está el Evangelio hoy en día en Alemania? No se quedó tal cual lo dijo Lutero. Tenía que seguir. Fue Inglaterra. De Inglaterra fue a los países de habla inglesa. Los países de habla inglesa trajeron el Evangelio a nosotros. Ahora, ¿dónde crees que está? Hoy en día, ¿dónde crees que está? Está en Eurasia, esa parte oriental de Europa, que ya colinda con Rusia y con los países de Asia, donde el crimen es terrible. Y ahí están ocurriendo conversiones en masa. Allá está ocurriendo, es decir, allá está. Entonces, Lutero le dice, no desperdicien la oportunidad, haciendo eco de las mismas palabras de Pablo en Corintios. Pablo en Corintios les dice, el día de salvación es hoy. Dios está llamándote hoy. Tu decisión es hoy. Y Jesús te propone ese intercambio. Cambiemos de lugar. Yo tomo el lugar de muerte que te corresponde y tú tomas el lugar de vida que me corresponde. ¿Te interesa? ¿Lo quieres? Entonces, tercer strike, tercer gol, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21, no desecho la gracia de Dios. Repite, no desecho la gracia de Dios. ¿Entiendes lo que es no aceptar este intercambio? Es enfrentar a Jesús en tus propios méritos, en tus propias obras. ¿Quieres enfrentar el juicio de Dios en tus méritos? No, entonces no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, luego Cristo por demás será muerto. Por demás murió Cristo. Si pudiera ser justo delante de Dios por la ley, es decir, por obras, ¿qué dice el texto? Por demás murió Cristo. No es posible. Y entonces, Pedro, ¿qué le tocó hacer? ¿Qué crees? Bueno, hubo un concilio, Hechos 15, en Jerusalén. Se pusieron de acuerdo y escribieron una carta a todas las iglesias y dijeron, la salvación es por fe. Es por gracia. Y no es por obras. Ahora, para poder convivir judíos y gentiles, tengamos en cuenta 4 cositas. Cuando comamos juntos, no coman nada que haya muerto por un animal o estrangulado. Porque los judíos no vamos a comer eso. Entonces, por causa de la comunión, absténganse de esto. ¿Tiene sentido? Esa es la carta de Hechos 15. Es decir, para podernos llevar bien, los que siguen siendo judíos, ¿verdad? Pero ya creyeron en Cristo, y los que no eran judíos y han creído en Cristo, sepan que los judíos jamás van a comer chancho. Entonces, no en tu parrillada, ten la opción de pollo, es decir. ¿Entiendes? Es por causa de la comunión, para poder sentarnos en la misma mesa. Tengamos en cuenta 4 cosas. Eso es Hechos 15. Muy bien. Vamos entonces al capítulo 3. 3 tipos de obras. La primera, las obras de la ley. Lo acabamos de, ya quedó clarísimo, ¿verdad? Pero sin embargo, veamos algo. Y por algo me encanta, la primera Biblia decía esto. Y yo me pregunto, si Sociedades Bíblicas no hubiera suavizado este verso, a lo mejor, ¿sería que tendríamos menos judaizantes hoy?
Mira cómo dice Gálatas 3:1. Presta atención. Gálatas sin sesos. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad, delante de cuyos ojos Jesucristo fue ya condenado, crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¡Tan locos sois! Verso 3, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionéis por la carne. Me pregunto si Sociedades Bíblicas en los años 60 dijo, bueno, pongamos insensatos. En vez de locos, en vez de sin seso. El debate empezó en los días de los mismos apóstoles. Es decir, tan sin seso sois, que siendo libres, prefieren la esclavitud de las obras. Entonces, primera obra, las obras de la ley. Quieren perfeccionarse por la ley no te puede perfeccionar. Que Cristo viva en ti te puede perfeccionar. Ahí está la clave. Y vamos a ver eso en detalle en el capítulo 5. Pero antes del 5, veamos un par de versos más del capítulo 3. Saltemos tal vez al verso 10. Porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Primera maldición. Son 4, pero vamos a ver directamente donde dice que Cristo nos redimió. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado de un madero. ¿Cómo murió Jesús? En un madero. Y él toma toda esta maldición y la crucifica. Toma el lugar de muerte que te corresponde. Toma toda tu deuda, dice Pablo en Colosenses. Y es como que si había una acta de decretos de todos tus pecados. Y él la clava en la cruz, dice Pablo en Colosenses. Los pecados que hiciste y aún no has hecho. 10 veces el Nuevo Testamento afirma que hizo esto por toda la humanidad. Ahora, ¿qué decisión falta tomar? La humanidad tiene que responder a la oferta. ¿Aceptas esta sustitución? ¿La quieres? ¿La quieres? ¿Solo para ser salvo y de ahí me regreso a las obras? ¿Vivo mi vida normal pasada como antes? Es Cristo vive en mí. El intercambio es completo. También tienes que permitir eso y eso es sencillo. Recibe su Espíritu Santo. Ya vamos a ver ese detalle. Muy bien. ¿Qué pasaría si permaneces en una relación con Dios por obras? Vamos al capítulo 5. Mira lo que pasaría si permaneces en las obras. ¿Recuerdas? 3 tipos de obras. Obras de la ley. Y ahora vamos a ver las obras de la carne. Vamos a ver, ¿qué pasaría si quieres vivir por la ley? Lo siguiente es inevitable. En esta Biblia me cuesta más encontrar, está nuevita. Verso 7 tal vez. Corrían bien. Corríades, dice acá, ¿verdad? ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Wow, como lo dice, ¿no? Esta persuasión no es del que os llama. 9. Poca levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, más el que os inquieta llevará el juicio. Quien quiera que sea, así sea un apóstol. Como dijo el capítulo 1, así sea un ángel. Llevará juicio si le suma algo a la fe. Quien quiera que sea. ¿Sí ves? Muy bien, 11. Yo ciertamente, hermanos, si aún predico la circuncisión, pues ¿por qué padezco persecución? Luego, quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá aún fuesen talados, y en su Biblia debe decir mutilados, aquellos que os alborotan. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no deis la libertad por ocasión a la carne, mas que os sirváis por la caridad, por amor los unos a los otros. Caridad viene la palabra cariño. Es decir, de latín, es cariño.
Amor ya lo usamos es en tiempos modernos. Antes se usaba cariño. Verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se resume. Amarás a tu prójimo como quién. Eso. Y si los unos a los otros os mordéis y os coméis, verso 15, presta atención. Mirad que están bien, no os consumáis los unos a los otros. ¿Qué ha pasado? Las iglesias de Galacia empezaron a vivir la ley, empezaron a circuncidar niños, empezaron a guardar el día sábado como día de reposo, empezaron a celebrar la fiesta de los judíos, empezaron a comer como judíos. Y en lugar de haber sido perfeccionados para ser más parecidos a Cristo, ¿qué estaba ocurriendo? Verso 15. Estaban atacando los unos a los otros. Se estaban devorando los unos a los otros. La carne se hizo evidente. Cuando tú intentas en tus méritos agradar a Dios, ¿qué ocurre? Sale la carne a la luz. ¿Cómo lo sabemos? Verso 19. ¿Qué dice? Exactamente. Manifiestas son, empero, las obras de la carne, que son. Esto se hace evidente, es inevitable en una iglesia que quiere volver atrás, o en un cristiano que quiere volver atrás. Se reconoce a leguas. Manifiestas son, empero, las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, que es rebeldía, servir a ídolos, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, sectas, envidias, homicidios, borracheces, bueno, borracheras dice su Biblia, banqueterías y cosas semejantes a estas. Si por si acaso se me escapa algo, carne, las cuales os denuncio como se ha anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obras de la ley, obras de la carne. Esto no es fe. Esto es esfuerzo humano, pecado humano, consecuencia humana. Esto es carne. Es evidente. Y tú me preguntarás, ¿y cómo sabes que estaba pasando esto? Porque es evidente. Y cuando conversamos, ¿y cómo sabías que esto iba a pasar? Porque es evidente. Y yo sé que algunos de ustedes han tenido interacciones raras conmigo, donde yo les he advertido exactamente, si tú sigues haciendo esto, esto es lo que va a pasar. Y ustedes dicen, David es brujo. No, es evidente. Es evidente. Una vez que entra en acción la carne, las consecuencias van a ser estas, y esas son las relaciones. Bueno, los que son hijos, ¿cómo es tu relación con tus padres? ¿Por obras o por fe? ¿Por fe? ¿Seguro? Si tu relación con Cristo es por fe, tu relación con tus padres debería ser por fe. ¿Qué significa que una relación sea por fe? Para los que son padres, con tus hijos, ¿cómo es tu relación? ¿Por obras o por fe? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué significa que sea una relación por fe? Si tu relación con Cristo es por fe, tu relación con ellos debería ser así. Como dice la ley, se resume en esto: amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces fe hacia el Señor y fe al prójimo. Pero espérate un momento. Si Él me dice que me promete hacer algo o que no va a hacer más algo, ¿cómo yo puedo creerle? Si ya lo hizo. Si ya me falló. Por fe. Está bien. Y el no hacerlo o el hacerlo no es obra. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo tienes dos opciones. ¿Cuál relación crees que da libertad? ¿Por obras o por fe? Exactamente. Veamos entonces la tercera, porque esa es la respuesta. Vamos a hacer una prueba. Otra pregunta cascarita. Segunda pregunta cascarita hoy. Álvaro, tú que estás ahí. Los cristianos, ¿debemos de guardar el día de reposo? ¿Sí o no? ¿Debemos guardar el día de reposo el sábado? ¿Tenemos que el sábado desde las 6 de la tarde, seguro? Ok, cayó en la cajarita. Abel, los cristianos,
¿Tenemos que circuncidarnos? ¿Sí o no? No. ¿Tenemos que guardar el día sábado? ¿Sí o no? Están indecisos. Vamos a ver. Álvaro y Abel, vamos al capítulo 3, verso 1, y pon tu nombre ahí. En vez de Gálatas. Gálatas insensatos. Esperen un momento. Los cristianos tienen que guardar la ley, ¿sí o no? Los que dicen sí, vayan a Gálatas 3:1 y pongan su nombre en vez de Gálatas. Gálatas insensatos, como lo diría antes. La ley de la vida. Ok, vamos a ese capítulo 6. Ya vamos allá. Vámonos acá, antes, a los mandamientos como tal. Ok, otra pregunta. Ariana, tú que estás ahí. Los cristianos tenemos que comer únicamente lo que dice Levítico, ¿sí o no? No, muy bien. Tú comes de todo. Los cristianos. Tú volviste a nacer. Ah, tiene que ser kosher para ti. Ajá. Dilo. Por tanto, nadie os use en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todos los cuales sombra de lo que ha de venir, por el cuerpo. Perfecto. A ti mismo. Los cristianos tenemos que guardar el sábado. No. Los cristianos tenemos que honrar padre y madre. Vayan a Gálatas 3:1 y pongan su nombre ahí. Gálatas insensatos. La cascarita es esta. Y esta es la trampa en la que cayó Pedro. Tenemos que. ¿Cuál es el problema con esa frase? Obras. Tú no amas a nadie por obras. ¿Cómo amamos los cristianos? Gálatas 5. El fruto del Espíritu es. Entonces no tengo que amar. ¿Qué ocurre cuando vino el Espíritu Santo a mí? Fructifica amor. Así como la carne es evidente. ¿Qué es evidente? Así como quien anda en la carne es evidente quien anda en el Espíritu. ¿Quieres ese amor? ¿Qué necesitas? La obra de nosotros y entonces obra del Espíritu Santo. Cerca. Muy cerca. O sea, lo que nosotros hacemos no debemos hacerlo por obra. Correcto. Porque Jesús viene de nosotros y ya no somos nosotros, sino el Espíritu Santo de nosotros. Perfecto. Vamos a el capítulo 5 y vamos a ver cómo funciona el amor del Espíritu. Los cristianos tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. No, Gálatas, no tenemos nada, somos libres. Los cristianos tenemos que amar al prójimo. ¿Por qué entonces no tenemos que amar al prójimo? Porque el Espíritu Santo nos llena del amor de Cristo para el prójimo. ¿Ves la diferencia? Ley, libertad. Si el Hijo te hizo libre, ¿qué dice? Eres libre de verdad. Si no, no fuera amor. ¿Te imaginas una relación de pareja donde uno de los dos obligó al otro a casarse? Me amas porque me amas. Eso es amor. Y sin embargo, así hijos a veces tratamos a nuestros padres. Tú tienes que darme. No me creo que tú me amas y así padres tratamos a hijos. ¿Eso es amor? Eso no es libertad. Y al prójimo, y a la iglesia, y en el trabajo, ¿cómo son nuestras relaciones? ¿Por obras o por fe? Vamos a ver cómo sería por fe. Muy bien, vamos a Gálatas 5, verso 1. Verso 1. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos libertó, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Estáis firmes, ¿verdad? En libertad. Verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidares, Cristo no os aprovechará nada. Y así junto a las leyes que mencionó en el capítulo 4 y 3.
Verso 4, vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que insisten en vivir una vida de obras, Cristo no les aprovecha en nada. Y no hablemos de salvación, si se pierde o no se pierde, hablemos de relación. ¿Cómo es una relación por obras de pareja? ¿Cristo aprovechó en ese matrimonio? No, porque entre ellos se llevan las cuentas. Cristo ya pagó las cuentas. ¿Cómo es una relación padre e hijo? Por obras. ¿Cristo les aprovecha? Cristo no aprovecha ahí. No hay perdón, nunca hay gracia, nunca hay misericordia. Nunca hay libertad. Te doy un ejemplo. Los cristianos nos encanta el Halloween. ¿Y por qué nos encanta el Halloween? Porque les enseñamos a los niños por qué no tienen que celebrar Halloween. Y Halloween, no. A los cristianos nos encanta hacer eso. No sé por qué, nos encanta. Uno de estos guitarristas famosísimo, si tú nunca fuiste rebelde, no lo conoces. Rockero. Fue hijo de testigos de Jehová. Y entonces a él nunca le dejaron celebrar, no solo Halloween, la Navidad, cumpleaños. Y entonces él dice, toda mi vida, mientras viví, mientras estuve en casa o hasta que me escapé, yo jamás celebré un cumpleaños. Entonces me refugié en el satanismo. Y luego llegó a ser un guitarrista de renombre en rock. Si tú nunca escuchaste rock, no sabes quién es. Y es curioso que otro rockero se convierte a Cristo y le predica a él y dice, es la primera vez que siento libertad. Y él ha escrito un libro contando su testimonio. De los testigos de Jehová al satanismo a Cristo. Se llama Dave Mustaine, es un guitarrista. Si no fuiste metalero, no sabes quién es. Y quien le predica es otro, Alice Cooper. Es otro metalero a sí mismo. Era. Y se convirtió a Cristo. Y él es el que predicó a este otro. Ahí está un rockero, ¿eh? Pero mira lo que lo lleva a Satán, a buscar el satanismo. ¿Qué lo llevó? La represión y las obras exigidas en el hogar. ¿Ves? Las prohibiciones. Las obras es prohibición, restricción. La gracia es libertad, pero mucha libertad. ¿Qué hacemos con tanta libertad? Lo mismo pensó el Papa de ese entonces, cuando Lutero entonces llegó al príncipe, le predica al príncipe Federico. Federico dice entonces toda Alemania es luterana, punto. Es demasiada libertad. Y lo mismo pensó el rey Felipe de España, ¿verdad? Cuando emprendió su guerra contra la reina Elizabeth I protestante. No, estos son unos apóstatas, unos herejes, tenemos que acabar con Inglaterra. Entonces se alía con el Vaticano, hacen la flota más grande naviera que ha habido en la historia de España y atacaron a Inglaterra. Sorpresa, los ingleses ganaron. Y España nunca volvió a ser imperio. Perdió Holanda, perdió Suiza, perdió Norteamérica, que le pertenecía, y gracias a eso, que la reforma protestante trajo libertad en Inglaterra, trajo libertad a América y a los países de habla inglesa, trajeron el evangelio hasta acá. Los de habla inglesa. Libertad. Libertad y prosperidad. Junto con la reforma protestante que vino, la revolución científica. Porque los protestantes no ejecutan científicos. ¿Y qué más vino? La revolución industrial. Son tres eventos históricos inseparables. La libertad que trajo la Biblia en los idiomas occidentales, trajo esta sociedad judeocristiana moderna de hoy. Curioso, los tres documentos más importantes de Norteamérica y el concepto más libre de toda la humanidad en términos humanos es Norteamérica, Estados Unidos. El tercer documento se llama la Carta de Derechos y Libertades. No hay país más libre del mundo. Y ahorita Europa secular nos quiere decir, deshagámonos del cristianismo. Haciendo eco del marxismo, haciendo eco del islam, deshagámonos del cristianismo.
Bueno, ustedes no lo quieren, nosotros sí, es nuestra herencia. La libertad es nuestra herencia, es la herencia de la fe, es la herencia de Cristo. Apréciala tú, si ellos la desprecian. Veamos cómo funciona esa libertad. Gálatas 5 otra vez, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, y ustedes tienen ni la incircuncisión, ¿verdad? Sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por la caridad. Y como les dije en latín, caridad es cariño. ¿Cómo funciona tu relación con Dios? ¿Por fe o por obras? Y si es por fe, ¿cómo funciona la fe? La fe obra por amor. Es un mundo de diferencia. No estoy diciendo las obras de amor, no estoy diciendo las obras de fe. Pablo, ¿qué le dice? La fe obra, se activa. La fe actúa. ¿Cuándo? Amor. ¿Y qué amor? El amor de padre a hijo. El amor de pareja. El amor del Espíritu Santo, del final del capítulo 22, verso 22, 5:22, más el fruto del Espíritu es amor de Dios. Ese amor que solo Dios conoce, que solo aquel que tiene en Cristo conoce y que como fructifica, puede dar. Entonces, ¿cómo somos pecadores si Dios nos ama tanto? Por lo mismo, Somos pecadores ¿dio a quién? y Dios nos ama A Jesús. por eso. Entonces, nosotros, ¿por qué pecamos? Tenemos que portarnos en pañales en la fe. Todos nosotros los cristianos. Si me hago entender, o quiero tener ¿Después de Cristo o antes de Cristo? toda la vida. Muy bien. Desde Adán, la primera rebelión. Y de ahí el pecado, dice Romanos, pasa a la humanidad. Por un hombre entra el pecado a nosotros. Eso ya es un tema inevitable. Vas a pecar y pecas. Después de Cristo, ¿puedes volver a pecar? Sí. Y ese es el punto. Que si tú pecas, ¿quién tomó tu lugar de muerte? Cristo Jesús. ¿Hiciste el intercambio? Cristo toma el lugar de muerte. Muy bien. Y entonces, ¿cómo funciona? Como yo amo a Dios, no quiero pecar. Y para no pecar, ¿qué puedo hacer? No puedo. Eso sería obras. ¿Qué puedo hacer? Sí. Para no pecar, ¿qué puedo hacer? Veámoslo en Gálatas. Dice, verso 16. Digo pues, andad en espíritu y no haréis los deseos de la carne. Andar el espíritu es, llénense del espíritu. ¿Cómo me lleno del espíritu para que el espíritu fructifique? Vamos a ver, verso 22. ¿Cómo puedo fructificar amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio contra lo que no hay ley? ¿Cómo puedo hacer eso? Tengo que conectarme al espíritu. Este está apagado, ¿verdad? Déjalo apagado. Está prendido. Apágalo, por favor. Claro, la ilustración serviría únicamente si estuviera conectado, pero imaginen que está conectado porque no queremos reventarle los oídos a nadie. Este eres tú. El Espíritu Santo viene una vez que te conectas a Cristo Jesús. ¿Qué sería el Espíritu Santo en esta ilustración? ¿Solo el cable? La energía, porque el cable a su vez puede estar desconectado. Tú necesitas andar en el Espíritu para recibir la capacidad espiritual sobrehumana de amar como Cristo. La capacidad espiritual sobrehumana de gozarte en la prueba como Cristo. La capacidad sobrenatural, espiritual del Espíritu Santo de tener paz. Que cuando uno llega a Cristo y viene una prueba y uno toma la decisión de fe, ok, voy a recurrir al Señor. Y le digo, Señor, me aflige esto, ¿qué viene a mí? Paz, ¿cómo lo dice Filipenses? Que sobrepasa todo entendimiento. Y lo siguiente, ¿qué es? Bueno, aplaude. Si vas a darle un aplauso, dáselo a Dios. La gloria es el Señor.
y asimismo me conecto con el Espíritu Santo y esa es mi relación por fe. Y esa fe obra por amor. Ahora, muy bien, ustedes son pareja. Me imagino que él no siempre es tan sonriente y agradable como está hoy día aquí. Y me imagino que ella no es tan sonriente y agradable como hoy día aquí. Me imagino que si ustedes son como Pam y yo, en ocasiones no siempre decimos bien las cosas. Eso sería por obras. Ahora, ¿cómo sería por fe? Si uno de los dos alza la voz, ¿qué sería una decisión de fe? ¿Cómo activo la fe por amor? Muy bien. Voy al verso 22, donde dice, amor, gozo, paz, tolerancia. Por fe yo decido, y entonces, ¿quién me da la capacidad para dominio propio, dominar la lengua? El Señor. Un pastor amigo bromea con esta última de aquí. Algunos no tienen dominio propio, sino demonio propio. Porque hablan, pero... Entonces, si es del Espíritu Santo, ahora tengo la capacidad sobrenatural de refrenarme. Entonces yo le digo, Señor, cierra mi boca. Y Señor, ¿qué crees que va a hacer? Te va a alertar. El Espíritu Santo te lo va a comunicar y tú decides, ¿lo tomo o no lo tomo? Y entonces pasa adelante, por favor. Francisco, ¿verdad? Francisco. El Espíritu Santo va a hacer esta acción en tu vida. Si tú quieres ir neciamente para allá, anda para allá, solo va a hacer esto y mira lo que pasa. Sigue, sigue, tú eres necio. Pero tú sentiste el Espíritu Santo jamás te va a decir, me amas, tú tienes que amarme. Jamás. Hey, ¿a dónde vas? Eso es todo. Y tú decides qué hacer. Ahorita, ¿qué puedes hacer? Tienes esta decisión de irte o quedarte. Eso va a ocurrir ahora que tienes el Espíritu Santo. Un mundo de diferencia. Toma asiento. ¿Tu relación con Cristo es por el Espíritu o es por las obras? Entonces, si es por el Espíritu, conoces esa experiencia. Lo que te acabo de decir es una realidad. El Espíritu junto con la tentación, ¿qué te da? La salida. El Espíritu, cuando estás siendo tentado, te da la oportunidad. ¿La tomas o la dejas? ¿Y cómo se vería eso en mi día a día? En pareja, en el trabajo. Hay cosas en el trabajo que yo jamás debí haber dicho. Hay personas que jamás debí haber criticado y los acabé. ¿Obré en la carne o en la fe? ¿Soy el único pecador que ha hecho eso? No. Y el Espíritu Santo me dice algo más. Mira lo que dice el capítulo 6, verso 1. Ahora que ustedes entendieron esto, ahora que ustedes son espirituales, dice Pablo, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta entre vosotros, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Es decir, cuando tú hablas con tu cónyuge, cuando tú hablas con tus hijos, considérate, pide auxilio al Espíritu, cuando tú hablas a tus padres, cuando tú hablas con tu prójimo, en el trabajo, cuando tú hablas con quien sea que hables, considérate y necesitas esa mansedumbre que solo el Espíritu puede dar. Ahora que ustedes son espirituales, recurran a esa mansedumbre y la carta cierra con 3 palabras que van a ser parte de todas las cartas de Pablo. Esta es la primera. Y aquí vas a encontrar estas 3 palabras en todas las demás. La carta cierra con gracia, misericordia y paz. Curioso que no estuvo al inicio, porque en todas las cartas al inicio Pablo escribe gracia, misericordia y paz. En esta va directo a la reprensión, pero cierra con esas 3 y construye un saludo. Gracia, porque eres libre. Misericordia, porque Jesús sabe que vas a fallar. Y Él te perdona aún así, porque Cristo ya tomó el lugar de muerte que te correspondía. Solo tienes que aceptarlo y tomar, tienes que volver y pedir perdón. Misericordia porque vas a pecar. Misericordia porque van a pecar contra ti. Y tú tienes que dar también. ¿Sí ves la diferencia? ¿Te acuerdas de ese siervo? ¿Se le perdonó la deuda?
y fue y a cobrar deudas. ¿Qué le ocurrió? ¿No tuviste misericordia? Sin misericordia este juicio para ti. Y paz, porque tiene una relación por fe y no por obras con Dios. Tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si no te han preguntado, ¿cómo puedes estar pasando esto que estás viviendo tan horrible, verdad? Y estar tranquilo. Es tal vez porque estás un poquito desconectado. Es tal vez porque es necesario conectarte. Un amigo mío me contó que aconsejaba a una pareja, finalmente se divorcian. Y mi amigo, siendo no solo pastor, sino misionero, y siendo un biblista que yo admiro. Realmente yo soy más su admirador que su amigo, pero él me considera su amigo, así que puedo decirlo. Él me dice, sabes que yo le tuve que preguntar a esa mujer, le tuve que preguntar, como si fuera un no cristiano, ¿cómo puedes tener paz en un divorcio tan horrible? Y entonces ella le dice, porque pongo en práctica todo lo que me enseñaste en la Biblia. Es decir, imagínate, él dio la enseñanza y él se sorprende de que alguien lo ponga en práctica y de verdad tenga paz. No importa la situación que tú estés pasando, gracia, misericordia y paz. Parece un saludo de todas las cartas de Pablo nomás, ¿verdad?